Muy buenos días, niños, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero estén con excelente salud y con mucho ánimo para comenzar a trabajar el día de hoy. Bueno, deseo que este día sea muy bueno para ti y excelente. El día de hoy, miércoles 2 de diciembre, vamos a trabajar con 3 materias. En historia, en matemáticas y en español. Para historia y español ocuparemos la guía y para matemáticas el libro de matemáticas 5. Así que córrele por tu material para que lo tengas a la mano y no te me distraigas. Échale muchísimas ganas, ya estamos en diciembre, ya casi es Navidad. Hay que seguir echándole el mismo esfuerzo de siempre. No se me distraigan para nada. Ya estamos en la recta final de este año 2020. Así que échenle todas las ganas que puedan para poder terminar las actividades día a día. Les quiero dar las gracias por estar otro día más conmigo en estas clases a distancia. Yo sé que no es fácil, pero si ustedes le ponen empeño, yo sé que van a poder salir adelante. Espero las evidencias en el transcurso del día con su nombre, la fecha, instrucciones y la letra clara y legible, ya que todo eso cuenta para su calificación del trimestre. Bueno, sin más, vamos a empezar con la explicación de estas actividades y de las clases. Pongan muchísima atención, no se pasen nada del video. Muy bien, iniciamos con la actividad número 1. En tu guía vamos a trabajar con la materia de historia con el tema Revolución de Ayutla. Pero primero yo quisiera preguntarte, ¿qué entiendes por revolución? ¿O qué entiendes por causas y consecuencias? ¿Quién crees que estuvo a favor de esta revolución? ¿Los liberales o los conservadores? Muy bien, hay que poner mucha atención para comenzar con la explicación. Después de la guerra con Estados Unidos, como sabemos, México atravesó momentos muy difíciles en la segunda mitad del siglo XIX. Los conflictos entre los liberales y los conservadores, en lugar de terminarse, se hicieron más grandes. Tuvieron un tipo de enfrentamientos y guerras. Un personaje principal en esta época fue Antonio López de Santa Anna. Con todos los problemas que tenía México, Santa Anna gobernó 10 veces a nuestro país y quería gobernarlo por 11ª ocasión. Esto, en lugar de gustarle a los ciudadanos, causó inconformidad social. Las personas no estuvieron de acuerdo, por lo que se dio o se desarrolló la Revolución de Ayutla en Ayutla, Guerrero, en 1854. ¿Pero qué fue la Revolución de Ayutla? Bueno, ahí los liberales son los que invitaban a los ciudadanos a levantarse en armas con el objetivo de quitar a Antonio López de Santa Anna del poder. Ese era el objetivo de la Revolución de Ayutla, quitar a Antonio López de Santa Anna del gobierno de nuestro país. Llamaba a los ciudadanos a levantarse en armas, a enfrentar al gobierno mediante una guerra, mediante la revolución. Pero Santa Anna no estaba solo. Santa Anna era apoyado por los conservadores y al mismo tiempo por los caciques de nuestro país. ¿Qué significan caciques? Eran las personas que tenían mucho dinero y que tenían mucho poder en las ciudades, aprovechándose de las personas con menos recursos, quitándoles las tierras y haciéndolos trabajar. Ellos son los que apoyaban a Antonio López de Santa Anna. Pero ¿cuáles fueron las causas y consecuencias de esta Revolución de Ayutla? Las causas es lo que pasó antes, los antecedentes, las acciones que hicieron antes de la Revolución de Ayutla. Y las consecuencias es el resultado, lo que pasó después de la Revolución de Ayutla. Se los vuelvo a repetir. Las causas son los antecedentes, lo que pasó antes, lo que hicieron antes de la Revolución de Ayutla. Y las consecuencias es el resultado, lo que pasó después. Una de las causas fue que eliminó derechos. Aquí los ciudadanos mexicanos fuimos perdiendo poco a poco algunos de nuestros derechos. Otra causa fue que limitó la educación. ¿Qué quiere decir eso? Que pocas personas tenían acceso a la educación, ya que las personas con pocos recursos no estudiaban, se dedicaban a ayudar a sus familiares en el campo. Las personas con mucho dinero eran las que tenían ese derecho a la educación.
La siguiente es baja economía, ya que había más pobres que ricos en nuestro país. Los ricos tenían mucho más derechos que los pobres. La cuarta es que encarceló a opositores. ¿Qué quiere decir? Que Santa Anna sancionaba a las personas que no estuvieran de acuerdo con su mandato, con sus leyes, con sus ideas. Los encarcelaba o los sancionaba. Otra causa fue que limitó la libertad de expresión. ¿Qué quiere decir eso? Que no permitía a las personas expresar sus ideas, sus opiniones. Nada más le importaba lo que él dijera y lo que él decidiera. No se expresaban las personas. Otra causa fue que vendió el territorio de Mesillas a Estados Unidos. Recuerden que antes ya se había vendido buena parte, pues ahora Santa Anna vendió Mesillas a Estados Unidos, dejando a México mucho más pobre que antes. Otra causa fue que clausuró el Congreso. ¿Qué quiere decir eso? Que cerró el Congreso donde se aprobaban las leyes, donde se planeaban y planteaban estas leyes. Por lo tanto, el único que decidía aquí era él. Otra causa fue que robó muchos bienes y recursos a México, dejándolo más pobre de como ya estaba. Y la última, pero no menos importante, es que se autonombró Alteza Serenísima. ¿Qué quiere decir esto? Que el único que tenía poder de decidir era él. Él tenía poder ilimitado para decidir sobre nuestro país. Era el que decidía qué leyes implementar y qué leyes no. Por lo tanto, se consideraba una dictadura. Por eso se le llamó dictadura de Santa Anna cuando se le nombró Alteza Serenísima. Estas causas fueron las que detonaron o las que llevaron al desarrollo de la Revolución de Ayutla. Por esto surgió la Revolución de Ayutla, porque las personas ya estaban enfadadas del poder que ejercía Antonio López de Santa Anna. Ahora, ¿qué consecuencias o qué resultados tuvo esta Revolución de Ayutla? Bueno, una de ellas y una de las más importantes fue la renuncia de Antonio López de Santa Anna, lo que lo obligó a huir del país. Otra de las consecuencias fue que se promulgó el Plan de Ayutla, un plan demasiado importante. Yo les voy a decir algunos puntos importantes que planteaba, no todos. Uno de los puntos importantes fue que desconocía a Santa Anna como presidente de nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que no lo consideraba presidente de nuestro país, por lo que él renunció. Otro punto que consideraba el Plan de Ayutla fue que los que se oponían a este plan eran considerados enemigos de nuestro país. Y el último punto, pero no menos importante, fue que crearon un Congreso Constituyente. ¿Qué quiere decir? Que crearon el Congreso donde se plantearían las leyes, donde se decidirán qué leyes aplicar y qué leyes no. Y también esta Revolución de Ayutla permitió que llegara al poder un gobierno liberal. ¿Qué quiere decir liberal? Que luchaba por los derechos de las personas, derecho a la educación, mejorar las condiciones de nuestro país, respetar las decisiones de los ciudadanos, un gobierno democrático. Después de que el gobierno liberal llegó al país, se realizaron elecciones. En esas elecciones se eligió a nuestro presidente mediante la votación de los ciudadanos. Se respetó lo que los ciudadanos decidieran y el que quedó como presidente de nuestro país fue Ignacio Comonfort. Esas elecciones que surgieron después de la Revolución de Ayutla ayudaron a que nuestro país tuviera un nuevo presidente, que nuestro país tuviera mejores leyes, que tuviera un nuevo Congreso. Estos son los aspectos más importantes de la Revolución de Ayutla y permitió una mejora en nuestro país. Ahora pasaremos a la guía en la actividad que vas a realizar. Para esta actividad te vas a ubicar en tu guía aplicados página 261 en el punto número 2. Aquí vas a marcar con una palomita los antecedentes de la Revolución de Ayutla, o sea, las causas, lo que pasó antes, y con una X las consecuencias o resultado de la Revolución de Ayutla, o sea, lo que pasó después. Tómate el tiempo que tú necesites para realizar esta actividad. Posteriormente pasaremos a la número 2.
bien, niños, iniciamos con la actividad número 2, con tu materia de matemáticas. Te vas a ubicar en tu página 44 de tu libro de matemáticas 5 y vamos a trabajar el valor faltante y también el valor unitario. Dijimos que el valor faltante era cualquier valor que faltara en nuestra tabla, cualquier valor que no está ahí disponible. Pero para calcularlo tenemos que saber el valor unitario. Y el valor unitario lo calculamos mediante una división o de manera directa si es que lo encontrábamos a simple vista. Pero si no, teníamos que hacer una división con las dos cantidades que estén completas, con los dos campos que estén completitos. ¿Ok? Y posteriormente, para calcular el valor faltante, tenemos que sumar o multiplicar el valor unitario. Cualquiera de las dos operaciones que ustedes van a realizar. En tu página 44, en el punto número 1, dice lo siguiente: que observes las cajas de colores y contestes lo que se te pida. Fíjate bien, lo que vas a realizar primero tú es contar cada uno de los colores y verificar cuántos tiene una caja. Cuando tú calcules cuántos colores tiene una caja, ese será el valor unitario. Vamos a verificar, a ver, te doy tiempo para que cuentes tú los colores, a ver cuántos son en cada caja. A ver, cuéntale. Ok, 12. Una caja tiene 12 colores. Este es el valor unitario. Si una caja tiene 12 colores, dos cajas, ¿cuántos colores va a tener? 3 cajas, ¿cuántos colores va a tener? 4 cajas, ¿cuántos colores va a tener? Ok, tú puedes realizar aquí dos operaciones, sumar o multiplicar. Pero te fijas que no está en sucesión, no. Tienes que poner cuántos hay en 3 cajas y en 6 cajas. Si te fijas, no vienen 2 cajas ni vienen 4, por lo tanto no va en sucesión. Tienes que realizar cualquiera de esas dos operaciones, multiplicar por el valor unitario o sumar el valor unitario las veces que aquí te lo solicite. Así vas a realizar tú el punto A. Ahora pasamos al punto B, el cual te dice así: completa la tabla con el ejercicio anterior. Si en una caja de colores tenemos 12, en 2 cajas de colores, ¿cuántos vamos a tener? Volvemos a repetir, ¿cómo le hacíamos para calcular el valor faltante? Identificamos el valor unitario. Aquí está. Ahora multiplicamos ese valor unitario por la cantidad que nos pide. Por 2, por 3, por 4, por 6, por 8, por 9 o por 12. Si se fijan, no va en sucesión. De 4 se brinca 6, de 6 a 8, por lo tanto, fíjense muy bien cuando realicen la operación. También, ¿qué dijimos que se puede hacer? Sumar. Puedes sumar 2 veces el 12, 3 veces el 12, 4 veces el 12, 6 veces, 8 veces el 12, 9 veces el 12 y 12 veces el 12, si no quieren multiplicar. Les repito, podemos realizar la multiplicación con el valor unitario por 2, por 3, por 4, por 6 y así sucesivamente por todas las cajas que ahí te pidan para poder sacar el valor faltante. Recuerden que todo esto es por el valor unitario, que son 12 piezas de colores. Ahora pasamos al punto C, el cual dice: ¿qué operación deben hacer para obtener el número de colores en 10 cajas? Aquí no está el número 10, pero ¿qué operación podemos realizar para calcular cuántos colores hay en 10 cajas? Si el valor unitario es 12 y queremos saber cuántos hay en 10 cajas, ¿qué operación puedes realizar tú? ¿Sale? Así realizarás este punto número 1. Ahora pasamos al punto número 2, el cual dice así: Aida hizo un plano de su casa en el que 1 centímetro representa 4 metros reales. O sea que 1 centímetro
en la vida real son 4 metros. Posteriormente ustedes van a completar la tabla. Aquí que nos dice que 1 centímetro son 4 metros. Aquí ya tenemos el valor unitario, que nos dice que 1 centímetro equivale a 4 metros en realidad. Ahora, ustedes tienen que completar la tabla. Recordemos que para calcular el valor faltante, tenemos que multiplicar la cantidad por el valor unitario. ¿Cuál es el valor unitario aquí? 4. ¿Y cuáles son las cantidades? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También se puede realizar otra operación, la cual es la suma. Cualquiera de esas dos. Por ejemplo, para calcular el valor de este, o sea, 2 centímetros, ¿a cuántos metros equivale en realidad? Se multiplicó la cantidad por el valor unitario, el cual fue 4 por 2, 8, y nos dio resultado este. Ahora, ustedes tienen que calcular cada uno. Para calcular el de 3 centímetros, ¿qué operación podemos realizar? 3 por 4, o sumar 3 veces el 4. Esas dos operaciones podemos realizar. Para calcular el de 4 centímetros, ¿qué podemos realizar? 4 por 4 o sumar 4 veces el valor unitario. Ahora vamos con la pregunta, la cual dice así: ¿qué operación se realiza para saber cuántos metros reales representan 8 centímetros? Tú en tu tabla no tienes la de 8 centímetros, pero ¿qué operación realizarías tú para calcular el total de metros que hay en 8 centímetros? Si el valor unitario es 4. Recuerda que hay dos operaciones que podemos realizar. Hay que concentrarnos y razonar. No tienes tú este número en tu tabla, pero es lo que dice esta pregunta. ¿Cuántos metros reales va a haber si tus centímetros serán 8? Recuerda que la cantidad se tiene que utilizar junto con el valor unitario para llegar al resultado. Recuerda que hay dos operaciones que puedes realizar aquí, con el valor unitario y la cantidad que te solicita. Vamos con la pregunta B. Si el número de centímetros se duplica, por ejemplo, de 2 pasa a 4, ¿qué pasaría con los números de los metros? ¿Van a aumentar, van a disminuir, se van a duplicar, se van a triplicar? ¿Qué pasaría? Lo vas a colocar aquí. Vamos con la pregunta final, la cual dice: si los centímetros, o sea estos, se triplican, ¿qué pasaría con los metros? ¿Van a aumentar? ¿Se van a triplicar? ¿Van a disminuir? ¿Qué pasaría? Lo van a colocar aquí. Esa es tu actividad número 2 en tu libro de Matemáticas 5. Ahorita te paso la página que vas a contestar o que deberías de haber contestado, ¿sale? Hay que poner atención. Para esta segunda actividad te vas a ubicar en tu libro de Matemáticas 5, página 44. En el punto número 1, en la opción A, vas a completar cuántos colores hay en una caja, 3 cajas y 6 cajas. Fíjate bien en la cantidad que hay en los dibujos. En el punto B, vas a completar la tabla en base a la cantidad de colores que tiene cada caja. Y en el punto C, vas a contestar la pregunta que dice: ¿qué operación deben hacer para obtener el número de colores en 10 cajas? En el punto número 2, tienes que completar la tabla que ahí te proporcionan. Si 1 centímetro equivale a 4 metros reales, ¿cuánto equivalen 2 centímetros? 3, 4, 5 y 6. Posteriormente tienes que contestar las 3 preguntas referente a la tabla anterior. Recuerda la explicación que te di en el video. Tómate el tiempo que tú necesites para realizar esta actividad y después pasaremos a la número 3. Muy bien, niños, iniciamos con tu actividad número 3 en tu materia de español en tu guía aplicados. El día de hoy trabajaremos con el tema las leyendas. Será un repaso ya que lo trabajamos en la sesión anterior. Bueno, pero yo quisiera saber si tú recuerdas qué es una leyenda.
¿Cómo debe estar escrita o qué elementos debe llevar una leyenda? ¿Conoces alguna leyenda de tu municipio que es Mazatlán? ¿Conoces alguna leyenda de México que sea muy famosa o que sea tradicional de nuestro país? Muy bien, ahora pasaré a explicarte qué es una leyenda y sus elementos. Pero, ¿qué es una leyenda? La leyenda es una narración que va de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Que tus abuelitos se la pudieron contar a tus papás se la pudieron contar a tus primos o a ti, y tú se las vas a contar a tus hijos o a tus nietos. Eso es de generación en generación. Y cada una de las leyendas tiene que ver con el lugar donde vives, ya que no es la misma la que se cuenta aquí que en Oaxaca que en Chiapas, porque cada familia la cuenta diferente, le agrega detalles en base a donde vive. Una leyenda cuenta hechos reales y fantásticos. ¿Qué quiere decir esto? Que la leyenda tiene que tener hechos que sean verdad, hechos que sean realidad, pero también puede tener hechos fantásticos. ¿Qué quiere decir? Que no sean reales, que por ejemplo los personajes se desaparezcan, vuelen, etc. También un hecho fantástico puede ser la aparición de brujas, duendes, etc. Esos hechos fantásticos desarrollan mucho la fantasía, la irrealidad. Y los hechos reales deben de ser personajes verdaderos, seres humanos, lugares conocidos, que sean verdad. Entonces la leyenda puede traer estos dos hechos. También la leyenda tiene personajes que dan miedo, quiere decir que sus personajes van a dar terror. Quiere decir que tienen un aspecto poco común en otros personajes de algún cuento o de alguna fábula. Este tipo de narración, las leyendas, tienen que tener escenarios. ¿Qué quiere decir escenarios? Es donde suceden los acontecimientos. Puede ser un bosque, una ciudad, un castillo, un lago, etc. El escenario es donde ocurren los acontecimientos o los conflictos. Una leyenda tiene que usar verbos en pasado. ¿Qué quiere decir verbos en pasado? Son acciones que ya fueron, que ya sucedieron. Por ejemplo, mató, comió, trabajó, cosas que ya sucedieron, que ya quedaron atrás. Son acciones que los personajes ya realizaron. Una leyenda también debe estar organizada mediante un inicio, un desarrollo y un desenlace. En el inicio se presentan a los personajes. En el desarrollo se describe el conflicto, se describe el problema. Y el desenlace es el final de la leyenda. ¿Cómo termina la leyenda? Ese es el desenlace. Una leyenda también puede tener varias versiones. ¿Qué quiere decir varias versiones? Que aquí en Mazatlán se cuenta de una forma, en Sonora se cuenta de otra forma, en Tijuana se cuenta de otra forma, debido al entorno donde se desenvuelven las personas. Por eso, muchas veces la que nos cuentan a nosotros es diferente a la que un amigo le han contado, a la que le han contado a un vecino, etc. Porque depende de cada familia. Las leyendas tienen una función muy importante, que es transmitir creencias, transmitir tradiciones y transmitir cultura. En nuestro país existen muchísimas leyendas tradicionales, por ejemplo, la de La Llorona. También existe una en Guanajuato que se llama el Callejón del Beso. Esa es muy famosa en aquel estado. Aquí en Mazatlán también existe otra muy famosa, que es la Cueva del Diablo. Y otra que existe en todo nuestro país son las leyendas de las sirenas, ya que está en duda si existen o no, pero existen infinidad de leyendas en base a este personaje fantástico. La leyenda se transmite de forma oral. ¿Qué quiere decir en forma oral? Que te la cuentan, que te la ha contado un tío, un abuelo, un primo, un amigo, un vecino, etc. Las leyendas en nuestro país, México, nos distinguen debido a que son narraciones tradicionales. Yo quisiera saber si ustedes en su familia tienen una leyenda que les han contado desde pequeños. ¿Han escuchado hablar de alguna leyenda que es tradicional en nuestro país, en su estado, en su municipio? A ver, recuerden. Ok, niños,
Es muy importante mantener esa tradición de las leyendas, ya que son textos narrativos que nos caracterizan como país, ya que son culturales, ya que son tradiciones. Ahora con esta explicación paso a la actividad en tu guía. Hay que poner mucha atención. Para esta actividad te vas a ubicar en tu guía aplicados página 33 y página 35. La 34 aún no la vas a realizar todavía. En la página 33, en el punto número 1, vas a leer cada uno de los recuadros y vas a encerrar los que describan elementos reales. En el punto número 2 vas a leer el texto y vas a subrayar los elementos fantásticos que tú encuentres. Y en el punto número 3 vas a escribir F si es un elemento de fantasía y R si es un elemento de realidad. Ahora te ubicarás en tu página 35. En el punto número 1 vas a leer la leyenda que ahí te muestran y vas a escribir una palomita según la característica que ésta tenga. Son 5 las que te muestran en la parte de abajo. En el punto número 2 vas a escribir algunos elementos fantásticos que hayas observado en la leyenda del punto anterior. Tómate el tiempo que necesites para la realización de esta última actividad. Muy bien hecho, niños. Llegaron al final de sus clases. Bien, niños, llegamos al final de tu clase. Muchísimas gracias por acompañarme otro día. Te pido que le eches muchas ganas a la realización de cada una de las actividades. Ya nos queda poco para terminar este año 2020, así que no desistas, por favor, y síguete esforzando igual como siempre. Espero tus evidencias en el transcurso del día. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de la maestra Lisbeth. Que tengas un excelente día. Cuídate mucho porque espero verte pronto de manera presencial. Nos vemos el día de mañana. Bye.